Hola, ¿qué tal están? Creatividad sin límite. En efecto, no hay límites a la creatividad. También podemos pensar en los obstáculos de la creatividad, que pueden ser múltiples, desde las propias limitaciones o inhibiciones de cada persona, también la falta de estimulación de la imaginación, y además entran otros elementos a considerar, otros factores, por ejemplo, la timidez, la falta de confianza, también las costumbres que ya se tienen adquiridas y no se quieren cambiar. Por supuesto, también existe el miedo al ridículo y también, por supuesto, el miedo, el temor a las críticas de los demás. En definitiva, la desconfianza hacia lo nuevo y las normas que bloquean o pueden bloquear la imaginación del creador. De todas maneras, es evidente que la sociedad actual tiene que alentar o fomentar la creatividad, porque realmente es lo que da valor a lo que hacemos. Precisamente eso, el cuestionamiento, la indagación, la curiosidad y también ponerse retos intelectuales e intentar pues cumplirlos. En definitiva, el pensamiento creativo es necesario, creo yo, que para todas las personas. Por otra parte, es también una decisión personal. No se puede obligar a nadie a ser creativo, lógicamente, pero es lo deseable en principio. Por tanto, si hubiera que definir lo que es la creatividad, se puede definir de muchísimas formas. Una de ellas es la siguiente: es la capacidad de contemplar las cosas con una nueva perspectiva, con una nueva mirada, reconocer los problemas que otros no ven, por ejemplo, también es algo propio de la creatividad, y, por supuesto, proporcionar soluciones originales y efectivas a muchos problemas de la realidad, de la vida, etc. Y es evidente también que todos tenemos facultades creativas y podemos aprender también lo que es el proceso creativo. Por tanto, también es cierto que hay muchísimas maneras de ser creativo, yo diría que prácticamente ilimitadas o infinitas, sin duda, pero podemos también perfilar lo que son las características de una persona creativa. Por ejemplo, está como un elemento crucial la sensibilidad para detectar los problemas. Generalmente la persona creativa tiene, diríamos que, mayor tolerancia a la ambigüedad, a la imprecisión, y incluso podemos decir que disfruta corriendo o asumiendo riesgos que no sean excesivos, lógicamente, y es también capaz de enfrentarse a nuevas situaciones. Por otra parte, también los que son más creativos, o los sujetos creativos, podríamos decir de forma más amplia, mantienen además una actitud abierta y pues una cierta fluidez de ideas. Incluso ofrecen más respuestas a posibles preguntas y piensan en alternativas y en generar soluciones, sin ningún tipo de restricción social o psicológica. Además, las personas creativas tienen pues una cualidad indispensable, que es la independencia de juicio para adaptarse a distintas situaciones, a nuevas formas de pensar y también para no ser aplastados estos sujetos por costumbres establecidas o por prejuicios o falsas ideas. Eso también es algo esencial. Además, también las fórmulas de la creatividad son muy variables, son muy extensas, son inagotables. Se puede ser creativo de manera, diríamos, pues inagotable, podríamos decir, sí. Porque al final crear es combinar o recombinar. Por lo tanto, eso significa también organizar o reordenar los materiales de manera diferente, encontrar usos, funciones y aplicaciones que antes no se habían utilizado en lo que se cree. Puede ser pues un libro, pueden ser artículos, pueden ser pues obras de arte, como por ejemplo composiciones musicales de todo tipo, pueden ser también, por supuesto, cuadros, pintura, cuadros artísticos, esculturas, lo que sea. Escribir novelas, escribir ensayo, lo que queramos pensar. Todo eso forma parte de la actividad creativa. En cuanto a las etapas del proceso creativo, pues como es sabido, el sociólogo británico Graham Wallas, en su obra El arte del pensamiento del año 1926, ya describió de una manera bastante precisa lo que es el proceso creativo, como una secuencia de 4 fases. La primera sería, según Wallas, la preparación, que incluye la recopilación de información,
y que consiste en, pues, diríamos que recopilar lecturas, viajes, experimentos, observaciones. Como también decía Goethe, este gran literato y también pensador, no podemos hacer otra cosa que apilar leña y dejarla que se seque, se incendiará a su debido tiempo. Esta es una buena imagen o metáfora o comparación, como queramos pensar que es, para entender lo que es este proceso de preparación. A continuación, la siguiente fase en el proceso creativo es la denominada incubación, que es, según Wallace, un proceso inconsciente. Es el proceso de análisis y maduración de las ideas relevantes y de los aspectos que queremos utilizar para la creación. Por lo tanto, a veces, pues después de madurar, pues lo que queremos crear en nuestra mente, pues podemos llegar a una solución y también es evidente que a veces el resultado de nuestro esfuerzo se ofrece de una manera, diríamos, pues muy clara durante pues un descanso, una distracción, etcétera, porque diríamos que ha madurado esa idea, ese proceso creativo apropiadamente con el estudio y la meditación durante un tiempo más o menos prolongado, podemos decir. En cuanto a otra parte del proceso creativo, podemos hablar también de la denominada iluminación, que consiste en una especie de inspiración o aparición súbita e intuitiva de nuevas ideas. Es cuando surge el acto creativo. Y por último está la verificación, que supone pues un proceso de prueba o de comprobación sobre si la solución es original, práctica y efectiva y factible también. Y es el momento de inspiración, en el que un matemático, por ejemplo, puede tener la idea que soluciona un problema, pero diríamos en el estadio de verificación se debería demostrar esa solución del problema. La iluminación sería ese momento de inspiración, para decirlo más exactamente, y luego la verificación se demostraría. En cualquier caso, estas etapas o fases del proceso creativo pueden ser variables, pueden ser diferentes, pueden entremezclarse, depende de cada creador. Si pensamos en músicos, escritores, pintores, escultores, etcétera, pues cada artista, cada creador tiene su propio método creativo y tienen puntos en común y otros puntos que son claramente diferentes, pero esto sería como un esquema del proceso creativo. Por supuesto, también en la creatividad influye el realizar como esquemas, por ejemplo en el caso de libros, pues ir, diríamos, elaborando los capítulos del futuro libro como una especie de guión previo. Eso pasa también en el arte cinematográfico con la creación de guiones de la película, y luego pues los diálogos se pueden ir retocando, perfilando, mejorando, ampliando, reduciendo, etcétera. Y eso también sucede pues en el ámbito de la escritura de libros de todo tipo, y también por supuesto en otras artes también. En la pintura se puede hacer bocetos, se pueden hacer muchos bocetos, en la escultura lo mismo, en la arquitectura también por supuesto están los bocetos, proyectos, etcétera. Y ese es un poco el procedimiento, yo creo que mejor. Diríamos que el pensamiento creativo también está pues unido, en cierta medida, podemos decir, al pensamiento crítico, porque también supone pues una libertad en cuanto a lo que se quiere crear, supone también una confianza en la racionalidad y en el proceso de investigación, de descubrimiento, y también implica, en principio, el proceso creativo, la búsqueda de la verdad, o de lo que creemos que es verdad, podríamos decir. Luego hay otros aspectos en los que el pensamiento crítico se aparta un poco del proceso creativo. Por ejemplo, si consideramos que el pensamiento crítico rechaza el pensamiento mágico, y en cambio en el arte, en la creatividad, depende de los creadores o los artistas, pueden utilizar también elementos mágicos o no. Y hay otro punto en que coincide el pensamiento crítico con el creativo, y es en tolerar de una manera adecuada la incertidumbre sin sentirse inseguro, porque en efecto la creación supone, diríamos, partir de una actitud de seguridad, de confianza en uno mismo, etcétera. Pero diríamos que muchas personas viven con desasosiego la falta de certeza interior, la falta de confianza, etcétera. También es cierto que ha habido muchos escritores, pintores, etcétera, poetas, etcétera, que, aunque no se han sentido seguros en su vida, han creado grandes obras literarias, grandes obras artísticas, grandes obras pictóricas, musicales, etcétera. Por tanto, todo esto es siempre matizable en función de lo que acabo de expresar.
En cualquier caso, es evidente que también pues hay estrategias para poder crear mejor. Está claro que hay artistas o creadores que prefieren más el desorden que el orden, otros que quieren ser algo más ordenados, y por lo tanto hay muchas modalidades de acción para ser creativos. En cualquier caso, diríamos que la creatividad es un viaje apasionante en la vida, muy recomendable para cualquier persona. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.